Hola, hombres de Courageous. ¿Cómo están? Soy Hal Mayer, uno de sus pastores en Grace, y estoy muy emocionado de seguir con nuestra serie Más que. Realmente estamos hablando de los atributos de Dios y por qué son tan importantes para nosotros en nuestra vida diaria. Hoy realmente lo que estamos tratando es un asunto que cada hombre enfrenta en algún instante de su vida, y es la pregunta, ¿es posible que Dios perdonas? ¿Dios realmente puede perdonarme? ¿Es Él más grande que mis faltas? ¿Es Él más fuerte que lo que he hecho? ¿Es de verdad tan lleno de amor y gracia que puede perdonar mi historia? Porque, honestamente, todos en algún momento pensamos, he hecho demasiado, he llegado demasiado lejos, esto es imposible. Pero esa es una de las razones por las que leemos la Biblia. Queremos que estés en la palabra de Dios, y una razón es que puedes ver todo lo que hicieron las personas que aman a Dios y cómo Dios aún los amó. En la Biblia hay personas muy rebeldes. Adán y Eva, desde el principio, tenían una relación personal con Dios en el jardín del Edén. No hicieron mucho, solo estaban con Dios y aún así se rebelaron. Es decir, ves a personas que son alcohólicas, hay mentirosos, asesinos, adúlteros y personas con una ira que no pueden controlar. Hasta tenemos prostitutas que forman parte de la genealogía de Jesús. Y aún así todavía los vemos siendo usados por Dios, de alguna manera todavía siendo perdonados por Dios. Y esa es la cosa número uno. Tengo personas que vienen a mí y dicen, no sabes lo que he hecho. Bueno, aquí está la primera cosa que quiero que entiendas. Piensas que has llegado demasiado lejos, pero Dios ya fue más allá. Dios fue más. Dios desde el principio sabía un poco lo que íbamos a hacer. Y sí, nos excedimos, pecamos, pero Dios fue más allá al enviar a su Hijo. Lo asombroso de Dios es que es tan distinto a nosotros. Si alguien sigue pecando contra mí, voy a esperar hasta que al menos empiecen a hacerlo bien antes de perdonarlos tal vez, o intervengo y hago lo correcto. Quiero hacer eso, pero Dios no esperó a que lo hiciéramos bien. Dios no dijo, oye, humanos, ustedes resuelvan esto, y cuando lo hagan, háganmelo saber, y yo comenzaré una relación con ustedes. No, Dios no esperó a que lo hiciéramos bien, envió a su Hijo a este mundo, a la tierra, a una tierra que finalmente lo rechazó, una tierra que lo vio, que lo entendió como Salvador, pero dijo, ¿sabes qué? No eres el Salvador que deseamos, y lo mataron, y volvió a la vida, pero aún así eligió perdonar nuestros pecados. Pensamos que somos la excepción a la gracia, pero no es así. En Romanos 5:8 se dice que Dios mostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, incluso cuando aún estábamos pecadores. A menudo, como hombres, miramos nuestro pasado y decimos a Dios lo que es posible por nuestro pasado. Pensamos que mi pasado nos descalifica, me descalifica de lo que puedo hacer en el futuro. Jesús dice, es tu pasado lo que me hizo aparecer. Es tu pasado lo que me hizo venir con misericordia, gracia y amor, y esto es lo que necesito que entiendan. Deja de alejarte de Dios como si te diera vergüenza, porque ahora mismo Él se acerca a ti con la cruz a cuestas. Él quiere con todas sus fuerzas estar en una relación contigo. Quiere perdonarte. Él desea que experimentes la libertad que trae ese perdón, pero tenemos que aceptar que lo que hizo fue más que suficiente. Mira, la vergüenza y la culpa nos alejan de Dios. De hecho, a Satanás le encanta usar la vergüenza y la culpa, porque cuando estamos atrapados en ellas, lo que nos convence es que nuestro pasado nos define. Lo que hemos hecho en el pasado es realmente lo que somos. De hecho, a Satanás le encanta decirnos que somos nuestro pecado. Esa es nuestra verdadera naturaleza, y Dios desea que dejemos atrás la vergüenza y la culpa para seguirlo. Entiende esto. La culpa te aleja de Dios, mientras que la gracia te acerca a Él. Es lo que te impulsa hacia Dios. La comprensión de esa gracia infinita nos lleva a Dios. La culpa y la vergüenza nos mantienen atrapados, pero la gracia nos levanta y nos acerca a Él. Romanos 2:4 lo expresa así. ¿No te das cuenta de cuán bondadoso, tolerante y paciente es Dios contigo? Me gusta la palabra paciente porque necesito a un Dios paciente. ¿No significa nada para ti? ¿No te das cuenta de que su amabilidad tiene la intención de alejarte de tu pecado? Si somos honestos, muchos aún llevamos culpa y vergüenza de hace tiempo. De hecho, hay algunos de nosotros que hemos dicho, se lo he entregado a Dios, pero aún no lo dejamos ir. Llevamos culpa y vergüenza por cosas que hicimos en nuestro pasado. Algunos aún llevan culpa y vergüenza de lo que hicieron en la escuela secundaria. O tenemos culpa y vergüenza por matrimonios pasados, o por lo que deseamos haber hecho con nuestros hijos. Dios no quiere que te quedes en esa culpa ni en esa vergüenza. Solo quiere que tú simplemente lo admitas. Admite esto. Dios, lo que hice fue un error.
No es culpa de nadie más, es mi culpa, lo hice, pero luego acepta la gracia que Él tiene para ti. Dios nos hace una promesa: cuando nos perdona, olvida lo que hicimos. Y eso es importante porque significa que ya no nos lo guarda en contra. Dice que lanza nuestro pecado tan lejos como el este está del oeste, lo que representa la eternidad. Así que no te lo está guardando. El problema es que el enemigo aún quiere que creas que sí lo hace. Si entendemos la gracia de Dios, sabemos que Él lo ha dejado ir y solo quiere que sigamos. No quiere que nos quedemos donde estamos, quiere que nos levantemos, porque todavía tiene un plan para nuestras vidas, aún tiene algo que quiere hacer en nuestras vidas, todavía quiere moldearnos en el hombre que Él quiere que seamos. La culpa y la vergüenza nos alejan de Dios y nos impiden relacionarnos con Él. Así que diré esto para quienes hemos estado aquí, y quizás somos cristianos desde hace un tiempo. Pienso que uno de los mayores indicadores de madurez en la vida cristiana es el tiempo que transcurre desde que pecan hasta que piden perdón. Y aquí está el porqué. En el momento en que pecamos, nos separamos de Dios. Estamos fuera de contacto con Dios, no podemos hablar con Él en ese momento, y ese es el momento en que Satanás literalmente nos tiene donde quiere. Cuando estamos separados de Dios, es cuando escuchamos sus mentiras, cuando escuchamos lo que dice sobre nosotros. Y es el momento del perdón donde podemos creer que eso ya no nos define. Por lo tanto, como cristiano, el intervalo entre mi pecado y mi solicitud de perdón debería acortarse cada vez más. Amigos, lo observamos desde el inicio con Adán y Eva. Es curioso la historia, porque pasaron mucho tiempo con Dios. Dios bajaba y decía, caminaba con ellos en el Edén, pasaba tiempo con ellos, pero los vemos pecar. ¿Y qué hacen primero? Se cubren, ¿cierto? Hacen ropa. Para Adán esto fue el peor momento. Él decía, no, estamos bien, pero no. Sienten tanto pecado, culpa y vergüenza que hacen ropa y luego intentan esconderse de Dios. ¿Te imaginas esconderte detrás de un árbol creyendo que Dios no puede verte? Eso es lo que hacen en este momento, y aunque parezca absurdo, hacemos lo mismo. Creemos que nos escondemos de Dios, o que ocultamos nuestra culpa y vergüenza de Él, o que escondemos nuestro pecado de Dios. No podemos ocultarlo a Dios, por eso debemos confesarlo. Al confesarlo y aceptar el perdón, no es que Dios diga, oh, nunca supe eso de ti, te agradezco que me lo digas. Él dice, ya lo sabía. Estaba listo para perdonarte. Solo necesitaba que lo admitieras y aceptaras mi perdón. Es algo que hay que hacer. Y quiero darte un poco de perspectiva. En lo que respecta a este tema del perdón, hay una parte de nosotros que influye en esto y que no pensamos. Es esto, nuestra incapacidad para aceptar el perdón de Dios. En realidad, tiene más que ver con nuestro orgullo que con la gracia de Dios. Ahora muchos de ustedes podrían no estar de acuerdo conmigo en esto, y de hecho piensan, no tiene nada que ver con mi orgullo, solo me siento muy mal. Realmente creo que lo que hice fue tan horrible. Bueno, lo que no entiendes es que lo que estás diciendo es esto. Estás diciendo, hombre, lo que Jesús hizo en la cruz puede salvar a tantas personas. Puede perdonar a tantas personas. Puede perdonar a ese tipo y a ese otro y lo que hicieron. Pero mi pecado es único. Mi pecado es mayor. Y por alguna razón, pensamos que nuestro pecado tiene más peso. Cuando crees que tu pecado pesa más, en realidad afirmas que eres mejor que los demás, que tu pecado tiene más importancia que el de quien está a tu lado. Nuestro pecado no es especial, pero nuestro Dios sí lo es. Nuestro pecado no es especial, pero el perdón que trae nuestro Dios lo es. El sacrificio de Dios fue tan grande que perdona todos nuestros pecados, pasados y futuros. Entonces, ¿por qué nos detendríamos ante esa gracia? La Biblia lo dice sin rodeos. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y purificarnos de toda injusticia. Él dice que en el momento en que lo hacemos, recibimos perdón. Pero debemos confesarlo y acercarnos a Él. Lo admitimos, aceptamos la responsabilidad. Y mira, eso no significa que tu pasado o las cosas que te han pasado o las personas que llamas tus padres o las personas que han estado a tu alrededor no te han influenciado o hecho cosas que probablemente te llevaron a tomar malas decisiones. Admitirlo y aceptar la responsabilidad significa que al final todo depende de mí. Y no solo el pecado que hice, sino lo que hago con él. Estoy reconociendo que mi responsabilidad es que he pecado. Tengo que admitir que lo hice, así que debo dar ese paso adelante y recibir ese perdón. Como nos dice el Creador del universo, antes de que naciéramos, los pecados que hemos cometido
está listo para perdonarlos. Lo que hizo fue para que pudiéramos manejar ese perdón. Cuando decidimos no aceptar ese perdón, hacemos más daño que bien. Chicos, hombres, hay personas en su vida que necesitan que vivan una vida perdonada. Existen personas en su vida que necesitan que vivan perdonados, ya que ustedes están limitando lo que necesitan de ustedes. Necesitan que sean personas llenas de amor, gracia y misericordia. Su cónyuge necesita que estén llenos de amor, gracia y misericordia. Sus hijos necesitan que sean así, porque cuando elegimos no recibir el perdón, ¿saben qué más hacemos? No perdonamos a los demás. Se trata de cómo manejamos nuestro pecado. Una historia bíblica lo explica bien. Es la diferencia entre dos discípulos de Jesús, Pedro y Judas. Todos sabemos lo que hizo Judas. Judas es el traidor por excelencia. Vende a Jesús a cambio de algunas monedas de plata. Se aproxima a Jesús, lo besa en la mejilla y dice, este es el hombre que quieres eliminar. Él traiciona a Jesús y luego está Pedro, quien... Esto puede no sonar tan mal, pero quiero decir, hace básicamente lo mismo. Jesús dice, todos ustedes me dejarán. Pedro dice, yo no lo haré. Jesús dice, sí lo harás. De hecho, me negarás 3 veces. Pedro es uno de los pocos que va al juicio de Jesús. Pero la gente se le acerca y le pregunta, ¿no eres tú el que conoce a Jesús? Y Pedro dice no. Y luego una chica joven que es esclava se le acerca y dice, ¿no eres uno de los que conocen a Jesús? Y él dice, no. Incluso llega al punto de maldecirles y decir, no conozco a este tipo. En ese momento Jesús lo mira y se da cuenta de su error. La culpa y la vergüenza están allí. Pero lo que vemos después es lo crucial. Porque lo que le pasa a Judas es que se siente culpable y se suicida. Con Pedro, sin embargo, es diferente. Lo vemos terminar yendo hacia Jesús. Jesús tiene una conversación con él. Jesús realmente muestra perdón. 3 veces distintas para compensar las 3 maneras en que lo negó. Y vemos a Pedro lograr grandes cosas. En realidad, Pedro, a pesar de haber negado a Jesús, es quien dio el primer mensaje sobre quién es Jesús. Aquí está la gran diferencia. Judas llevó su pecado a la muerte. Pedro lo llevó a la cruz. ¿Qué harás con tu pecado? Porque podemos llevarlo a la tumba, y lo que terminamos haciendo es llevar todo lo que podríamos ser a la tumba también. Pedro llevó su pecado a la cruz, y Dios lo transformó en algo mucho más. Él asumió la vergüenza y la culpa en ese instante. Chicos, su pecado los matará. Matará su vida. La Biblia dice que conduce a la muerte. Y aunque puede que no lleve a la muerte, en el sentido físico, lleva a la muerte de relaciones. Conduce a la muerte del propósito. Nuestro pecado nos está matando ahora. Pero escuchen, chicos, no están lejos. No están rotos. No están tan tarde. La gracia espera. Solo hay que entrar. Sé que esto no es fácil. Este no es un tema que disfrutemos hablar. Pero es uno que, si no lo hacemos bien, no podremos acceder a todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que mi esperanza en este momento es que, al regresar a nuestras mesas y conversaciones, seamos honestos unos con otros al hablar de nuestra necesidad de gracia, de perdón y de dar ese siguiente paso adelante.